Hola, soy Connie Stipicic y les doy la bienvenida a Punto Aparte, el espacio donde cada tarde miramos la actualidad más allá del titular. Con datos, contexto y punto de vista, los invitamos a hacer un punto aparte sobre 5 temas que importan. Síganos en YouTube y en Spotify, además de nuestras cuentas en X, Instagram y LinkedIn. También estamos en las plataformas del Diario Financiero, nuestro aliado en este desafío de mostrar el otro lado de la agenda noticiosa. Revisemos 5 temas que importan hoy. La violencia en un colegio de Calama no es solamente un caso policial, es una señal de algo más profundo. Cuando un estudiante planifica un ataque, lo que falla no es el acceso, sino todo lo que ocurrió antes y nadie logró ver a tiempo. 8 millones de personas en la calle en Estados Unidos no son solo una protesta. El movimiento No Kings muestra que la indignación puede ser masiva, pero la pregunta es otra: si logra transformarse en votos o si se queda solo en las calles. La expropiación de Colonia Dignidad abre una tensión en que se juega más que un terreno y el presupuesto. Es la memoria frente a las urgencias. La guerra entre Irán e Israel cambia de escala. La entrada de los hutíes desde Yemen confirma que ya no es solo un conflicto bilateral, sino una red de actores que amplía el riesgo, incluyendo impactos económicos y globales. Y en Chile, la discusión por el rol de una senadora termina abriendo algo que es más grande: la tensión entre una política que se construye como relato personal y otra que sigue funcionando con reglas e instituciones. Hoy hacemos un nuevo punto aparte. Un estudiante de 18 años de Calama entra a su colegio con cuchillos, gas pimienta y un artefacto que parecía explosivo. Mata a una inspectora, hiere a otras 4 personas y deja al país entero preguntándose cómo llegamos hasta acá. La reacción es casi automática: más seguridad, pórticos, detectores de metales, control de accesos. El problema es que esa respuesta ya la vimos en otros lugares y no ha funcionado. En Estados Unidos, donde la violencia escolar lleva décadas, los detectores de metales se instalaron en cientos de colegios. Estudios del propio sistema educativo muestran que no reducen de manera significativa los episodios graves. Sí generan otra cosa: sensación de vigilancia constante, deterioro del clima escolar y una normalización de que la escuela es un espacio peligroso. Atacan el objeto, el arma, pero no el origen, que es la decisión de usarla. Porque vale la pena hacer un punto aparte: la violencia escolar no parte en el acceso al colegio, parte mucho antes. Y en el caso de Calama lo ilustra con una precisión que da vértigo. Hernán Meneses Leal llevaba al menos 4 meses planificando el ataque. Lo dejó escrito en un cuaderno que la PDI incautó y que hoy está siendo periciado. Ahí habría detallado primero querer matar a todos los menores del colegio para que no crecieran, para que no padecieran el abandono que se siente en la adultez, según lo reconstruido. Luego el plan mutó: matar a todos sin discriminación y terminar quitándose la vida. Las armas las compró con dinero sustraído a su madre. En su dormitorio se encontraron cuchillos con inscripciones alusivas a autores de masacres escolares en Estados Unidos. La PDI calificó el hecho como masacre y fue directa en su lectura. La violencia ejercida, la multiplicidad de víctimas y la planificación apuntan a que el imputado quería emular los ataques escolares que ocurren en ese país. Sobre esto escuchemos la visión de Paulina Guzmán, directora del Laboratorio, Investigación e Innovación de la Universidad San Sebastián y doctora en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología. Frente a las situaciones graves de violencia escolar, es natural que surjan propuestas orientadas a reforzar la seguridad física de los establecimientos educacionales. Sin embargo, reducir la respuesta a la instalación de detectores de metales o pórticos implica en realidad mirar solo una parte del problema. La evidencia disponible, incluida una revisión que realizamos con la Universidad San Sebastián junto a la Universidad de Michigan sobre intervenciones para prevenir específicamente el porte de armas en escuelas, mostró que estas medidas tienen un alcance bien limitado. Pueden actuar sobre el ingreso de objetos, pero no van a transformar los factores relacionales, emocionales e institucionales que están a la base de la violencia escolar. Incluso algunos de los estudios que revisamos advertían que este tipo de dispositivos pueden producir efectos incluso no deseados, como aumentar la sensación de amenaza, debilitar el clima escolar y transmitir a la comunidad una señal centrada más en la vigilancia que en la misma prevención. Por eso me parece súper importante que cuando hablamos de política educativa, la pregunta no debiera ser solo cómo reforzar el control,
sino que cómo construir escuelas más seguras desde una lógica integral de convivencia, cuidado y sobre todo de prevención. Eso tampoco es nuevo. En varios países se ha documentado el fenómeno de contagio en violencia escolar, ataques que se inspiran en otros, amplificados por Internet. No es solo un problema de seguridad, es también un problema cultural y digital. Meneses tenía diagnóstico de depresión severa y algún grado de trastorno también del espectro autista. Recibía apoyo pedagógico en el colegio, pero no tratamiento formal por sus condiciones. Pese a esos antecedentes, la Fiscalía estima que sería imputable, es decir, que su diagnóstico no elimina su responsabilidad penal. Esa distinción importa porque la salud mental aparece en este caso no como atenuante automática, sino como señal de que algo estaba visible y que nadie supo leerlo a tiempo. Y es ahí donde las políticas públicas suelen quedarse cortas. Chile ha avanzado en protocolos, en convivencia escolar, también en sanciones, pero el foco sigue puesto en reaccionar más que en prevenir. La salud mental escolar sigue siendo fragmentada, los equipos psicosociales están sobrecargados y la detección temprana, que es lo que realmente cambia las trayectorias, todavía depende más de la intuición que de sistemas robustos. Cuando pensamos en qué tipo de intervenciones son las que podrían funcionar frente a hechos de violencia tan graves como el que acaba de ocurrir, la evidencia internacional nos muestra que las intervenciones más efectivas para prevenir la violencia y en específico el porte de armas en las escuelas son aquellas que son multicomponentes y preventivas. Por ejemplo, los programas que sí muestran resultados son aquellos que combinan, por un lado, intervenciones universales, como el fortalecimiento del clima escolar y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Por otro lado, intervenciones más selectivas, que son aquellas que son focalizadas en grupos de mayor riesgo, por ejemplo, en estudiantes que tienen algún historial de conductas disruptivas o que tienen alguna historia de necesidad de apoyo o algún riesgo psicosocial. Y en algunos casos también intervenciones indicadas, que son aquellas que son de apoyo específico individual, para el caso de algún estudiante que requiera un apoyo mucho más intensivo. Además, todas estas estrategias se sostienen en los distintos enfoques de la convivencia escolar, no solamente el enfoque punitivo, sino que también el formativo, el preventivo y sobre todo el restaurativo, que es aquel que busca construir los vínculos, volver a reparar ese buen clima escolar y reparar sobre todo las relaciones interpersonales que se dan dentro de la escuela, que suelen estar a la base de muchos conflictos de convivencia escolar. Entonces, en esa línea, la sola instalación de los pórticos, los detectores de metales puede ser parte de una estrategia, pero nunca puede ser la única estrategia o la estrategia completa. Hay un punto necesario. La escuela está absorbiendo tensiones que vienen de afuera: violencia intrafamiliar, entornos vulnerables, exposición digital sin filtros, falta de redes. El colegio termina siendo lugar donde todo eso se expresa. En el caso de Calama, un joven de 15 años tuvo que ser quien lo redujo físicamente y hoy es calificado como héroe. Eso también dice algo sobre dónde terminó recayendo la responsabilidad de contener el daño. Cuando un estudiante planifica durante 4 meses, lo deja escrito, compra las armas y llega con un plan, el problema no comienza ese día, empieza mucho antes y en algún momento, en algún lugar, nadie lo vio o no supo qué hacer con lo que estaba viendo. Calama obliga a mirar eso de frente. Si la respuesta es solo poner detectores, lo que estamos haciendo es asumir que el problema ya está dentro y que solo queda contenerlo. Pero los problemas que no se ven a tiempo no desaparecen, más bien se acumulan. La violencia es un fenómeno estructural que refleja tensiones sociales mucho más amplias y que hoy se está expresando con fuerza dentro de nuestras comunidades educativas. Nosotros tenemos datos chilenos, los recogidos el año pasado por el Índice Nacional de Bienestar Docente, que evidenciaba que 4 de 10 profesores había sido agredido por al menos un estudiante en su lugar de trabajo. Y eso no nos habla de hechos aislados, sino que de un sistema completo que está tensionado. Por eso entonces, cuando la respuesta a este tipo de casos se centra únicamente en medidas de control, como son los pórticos o los detectores, corremos el riesgo de simplificar un problema que es mucho más complejo. Es necesario entonces abordar como sociedad simultáneamente todos los actores, todos los problemas y tensiones sociales y estructurales que se están viendo expresados hoy día en la escuela y que van a provocar un clima mucho más hostil quizás para poder desarrollar el aprendizaje. Entonces, observar qué aspectos de nuestra sociedad están afectando el clima escolar, las relaciones dentro de la escuela, las condiciones en las que ocurre la enseñanza, es clave para efectivamente poder combatir el fenómeno de la violencia en la escuela
y volver a tener dentro de las escuelas espacios seguros para el aprendizaje y el desarrollo de toda la comunidad. 8 millones de personas en la calle no son solo una protesta, son una advertencia. Lo que vimos con No Kings no es una marcha más en el calendario político de Estados Unidos, es una acumulación de tensiones que venían creciendo hace meses. La guerra en Irán, el alza del costo de la vida, la política migratoria y que terminaron encontrando un canal común. Un rechazo amplio, transversal, que no se organiza en una sola demanda, sino en una sensación compartida. Esto se pasó del límite. Los movimientos que logran cambio no son necesariamente los más grandes, sino los que traducen esa energía en algo concreto. En política, la calle sirve para abrir la puerta. Lo que decide es lo que pasa después. Hoy, No Kings tiene un problema y una oportunidad también al mismo tiempo, ¿verdad? Su fuerza está en que convoca a muchos mundos distintos. Su debilidad es exactamente la misma, no tiene foco. No hay una consigna única, no hay una demanda clara, no hay un objetivo electoral explícito. Eso, en una elección de medio término, pesa. Estas elecciones no se definen en la épica nacional, se definen en distritos específicos, en votaciones estrechas y en participación. Y ahí el desafío es transformar indignación en organización. Lo interesante es que ese proceso ya empezó a insinuarse. En varias marchas, grupos de activismo joven estaban inscribiendo votantes, captando voluntarios, armando redes también. Es decir, pasando de la protesta al terreno donde realmente se juega el poder. Si No Kings logra convertirse en estructura, aunque sea mínima, puede empezar a incidir. El segundo elemento tiene que ver con el relato. En política no basta con oponerse, hay que ordenar el conflicto. Y aquí aparece una línea con fuerza. No se trata solo de Donald Trump, sino de la idea de poder sin contrapeso. Ese encuadre es mucho más potente. Permite conectar temas distintos bajo una misma lógica. La guerra, la migración, decisiones simbólicas como poner el nombre del presidente en instituciones públicas. Todo empieza a leerse como parte de un mismo problema. Y cuando eso pasa, el voto deja de ser fragmentado. El tercer elemento es el territorio. Una de las señales más relevantes es que estas protestas no están quedándose solo en ciudades demócratas, están llegando a estados republicanos y zonas en disputa. Ahí es donde se juegan las elecciones, no en Nueva York ni en California, sino en esos lugares donde unos pocos puntos lo cambian todo. Hay un equilibrio delicado. Cuando los candidatos se suben demasiado rápido a este tipo de movilizaciones, el riesgo es que el movimiento pierda amplitud, que deje de ser ciudadano y pase a ser finalmente partidario. En un país polarizado eso reduce en vez de ampliar. Por eso el rol más efectivo no es convertirse en brazo de campaña, sino en plataforma de presión. Y hay un último elemento que puede terminar siendo bastante decisivo, la edad. Las marchas están mostrando un recambio, más jóvenes, más diversos, más movilizados por temas como la guerra. En Estados Unidos los jóvenes votan menos, pero cuando lo hacen cambian elecciones. La historia muestra que no basta con llenar las calles, hay que llenar las urnas y eso depende de si esa energía alcanza o no a llegar a noviembre. No es solo una expropiación lo que está en juego, es la manera en que el país decide hacerse cargo de su propia historia. El gobierno anterior promulgó un decreto para expropiar 117 hectáreas de la ex colonia Dignidad en la región del Maule. No se trataba de todo el enclave, sino de zonas específicas donde ocurrieron violaciones a los derechos humanos, con la idea de transformarlas en sitios de memoria, un espacio público con vocación educativa que permita o permitiera fijar un relato claro sobre lo que ahí pasó. Y lo que ocurrió no es menor. Colonia Dignidad fue fundada en los años 60 por Paul Schaeffer, un ex militar alemán que llegó a Chile escapando de acusaciones por abuso de menores. Lo que construyó fue una comunidad cerrada, con control total sobre sus integrantes, familias separadas, trabajo forzado, castigo físico y abusos sistemáticos que durante años quedaron fuera del radar institucional. Con la dictadura de Augusto Pinochet, ese lugar sumó otra dimensión. Funcionó como centro de detención, tortura y también desaparición de opositores. Hay investigaciones judiciales, testimonios y condenas que lo respaldan. No es una discusión abierta, es un hecho que ya está documentado. Por eso la expropiación tenía un sentido que iba más allá de lo meramente administrativo. Buscaba transformar un espacio marcado por el abuso y por la impunidad de años en un lugar de memoria activa, algo que en otros países han hecho como parte de sus procesos de reparación. El giro viene
ahora el actual gobierno anunció que va a revertir esa expropiación. El argumento apunta a las prioridades. El costo del proyecto es alto, solo la parte urbana podría acercarse a los 47.000 millones de pesos y el presupuesto del Ministerio de Vivienda está prácticamente comprometido entero. El ministro Iván Poduje lo dijo en términos bien concretos. Con esos recursos se pueden construir o mejorar miles de viviendas, avanzar en reconstrucción y atender urgencias visibles en distintas ciudades del país. Gobernar en esa lógica es elegir dónde poner el foco. Hay algo en esta discusión que merece un punto aparte, porque aquí no solo se enfrentan dos proyectos, se enfrentan dos maneras de entender el rol del Estado. Por un lado, la presión por responder a necesidades inmediatas, medibles y urgentes, y por otra, la obligación de hacerse cargo de episodios que marcaron la historia reciente y que siguen abiertos para muchas víctimas. Las organizaciones de derechos humanos han reaccionado con fuerza, plantean que detener este proceso debilita el compromiso del Estado con la memoria y posterga una deuda que no es una deuda simbólica, sino concreta. Convertir esos espacios en sitios de memoria no es un gesto decorativo, es una forma de fijar límites sobre lo que una sociedad considera aceptable. La opinión pública aparece más dividida, hay quienes ven razonable priorizar vivienda en un contexto de recursos escasos, y otros que advierten que el costo de no avanzar en memoria también existe, aunque no se mida en peso. Colonia Dignidad no es solamente un terreno, es un lugar donde convivieron abuso sistemático, colaboración con la dictadura y años de silencio institucional. Lo que se decide hacer o no hacer con ese espacio termina diciendo mucho más de lo que parece, porque al final lo que está en juego no solo es el presupuesto, es qué espacio le damos a la memoria cuando compite con las urgencias del presente. A un mes del inicio de la guerra entre Irán e Israel, el conflicto ya no es bilateral. Se está transformando en algo más amplio, más difícil de contener y, sobre todo, más impredecible. La entrada de los hutíes de Yemen no cambia solamente el mapa militar, cambia el tipo de guerra. Lo que vimos este fin de semana, un misil lanzado desde Yemen hacia el sur de Israel, interceptado por sus sistemas de defensa, no es para nada un hecho aislado. Es la confirmación de que el llamado eje de la resistencia empieza a operar como red. Y cuando esa red se activa en distintos frentes, el conflicto deja de ser local. Los hutíes, formalmente conocidos como Ansar Allah, son un movimiento político y armado que controla buena parte del norte de Yemen, incluida su capital. Nacieron como una insurgencia local, pero en la última década se transformaron en un actor regional con capacidad militar real. Misiles balísticos, drones y control territorial. Y con apoyo estratégico de Irán, lo que los convierte en algo más que un aliado ideológico. Son una extensión operativa. Mientras Hamás presiona desde Gaza y Hezbollah desde el Líbano, los hutíes abren un tercer eje desde el sur. No buscan derrotar a Israel por sí solos, pero sí saturar su sistema de defensa, dispersar recursos y elevar el costo de la guerra. Hay otra dimensión también menos visible y posiblemente más decisiva. Los hutíes controlan la salida al Mar Rojo a través del estrecho de Bab al-Mandeb, uno de los puntos más críticos del comercio global. Por ahí pasa cerca del 10% del comercio marítimo mundial, incluyendo petróleo y gas que van hacia Europa. Ya lo vimos en 2023, bastaron ataques a buques para alterar ruta, encarecer flete y tensionar mercado. Si eso escala y se combina con los riesgos en el estrecho de Hormuz, el impacto ya deja de ser regional, pasa a ser económico y global. Ese es el riesgo real hoy día, no solo más misiles, sino más puntos de presión simultáneos. Los propios hutíes han sido claros, su ofensiva en ese apoyo a Irán continuará y mientras siga la guerra. No es una acción puntual, es una señal política y militar. Y eso obliga a mirar el conflicto de otra manera, ya no como una confrontación directa, sino como una red de actores que se van activando según conviene. Un mes después, la guerra no solo sigue abierta, está cambiando de escala, de lógica y de actores. Y eso, más que el número de misiles, es lo que empieza a definir su real alcance. En medio de la discusión por medidas para enfrentar el alza de los combustibles, la oposición volvió a mostrar una dificultad que arrastra hace tiempo: coordinarse. En ese contexto, la senadora Daniela Chiccardini decidió subir el tono y exigir la renuncia del ministro de Hacienda en pleno debate. No fue un matiz, fue un quiebre en la línea. La reacción vino rápido. Desde la directiva del Partido Socialista, encabezada por Paulina Bodanovich, se interpretó esto como
un desmarque que debilitaba el bloque en un momento clave y se optó por algo poco habitual, una desautorización pública. Hasta ahí la historia es reconocible, tensiones internas, disciplina partidaria, costos de coordinación. Lo hemos visto muchas veces. Pero el punto de inflexión vino después. El diputado Daniel Manucheri, pareja de Chiccardini, salió a respaldarla y lo hizo con una idea que cambia el eje. No sería ella quien debe adaptarse al Senado, sino el Senado el que debería adaptarse a su forma de hacer política. Y ahí está el fondo del tema, porque la política institucional funciona al revés. Las reglas existen para ordenar la acción, no para ajustarse a cada estilo individual. El Senado en particular no es cualquier espacio. Está diseñado para procesar acuerdos, moderar impulso y ponerle ritmo a decisiones que, si se aceleran demasiado, pueden salir mal. No es un escenario pensado para la improvisación ni para la performance. Y, sin embargo, esa es justamente la tensión que aparece aquí. En los últimos años la política chilena ha ido cambiando. Han ganado espacio liderazgos más directos, más confrontacionales, más visibles. Figuras que entienden bien el lenguaje público, que instalan posiciones con rapidez y que muchas veces prefieren el impacto inmediato por sobre la negociación larga. Más exposición y menos intermediación. Pero también un efecto menos evidente. La política empieza a parecerse a un relato. Duplas que se construyen como historia, conflictos que se escenifican, lealtades que se declaran en público, gestos que pesan tanto como las decisiones. No es casual que algunos hablen de una deriva hacia una especie de farándula política, no por frivolidad, sino porque la lógica se desplaza del proceso al personaje. Cuando esa lógica entra al Congreso se produce un choque, porque al Senado no premia necesariamente al más visible, sino al que logra articular acuerdo. Es un espacio donde la política se cocina más de lo que se muestra. La política más tradicional, la de pasillo, la de negociación interna, enfrenta este cambio con crítica, pero también con cierta fragilidad. Por años fue cuestionada por cerrada, poco transparente, lejana, y hoy le cuesta defender por qué sus códigos siguen siendo relevantes. Lo que queda entonces es un sistema donde conviven dos formas de hacer política que no terminan de encontrarse. Una que privilegia visibilidad, rapidez y relato, otra que sigue apostando por acuerdos, tiempos largos y reglas compartidas. Ninguna por sí sola, en todo caso, hay que decirlo, resuelve el problema. Así cerramos este nuevo episodio de Punto Aparte. Si quieren seguir mirando la actualidad más allá del titular, los esperamos todos los días en YouTube y Spotify. Suscríbanse, sigan nuestras cuentas y activen las notificaciones porque cada tarde hay un nuevo capítulo con lo que realmente importa y lo que no siempre se dice. Soy Connie Cipicic y esto fue Punto Aparte. Nos vemos y nos escuchamos mañana.